Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión Desarrollo de cuerpos geométricos en la vida cotidiana, que está dirigido a los estudiantes de cuarto grado de secundaria del área de matemática. Soy Lisbeth Merino Bendezú, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Para el desarrollo de esta sesión, jóvenes estudiantes, presta atención, toma apuntes y si tiene alguna duda, preguntar de manera directa. Con estas indicaciones aclaradas, vamos a comenzar. Elementos y clasificación de prismas y pirámides. Para ello tenemos el siguiente video. Hoy vengo a hablaros de los prismas. Un prisma es un cuerpo geométrico con dos bases y caras planas. Vamos a ver cuáles son las bases de este prisma. En primer lugar tenemos una base en su parte superior y en segundo lugar una base inferior, esta de aquí. Las dos bases son los dos polígonos hexagonales que vemos marcados en un color marrón. Otro elemento de los prismas son las caras laterales. Este prisma, al tener una base hexagonal, quiere decir que tendrá 6 caras laterales, una por cada lado que tiene su base. Al ser hexagonal, tiene 6 lados. Los vértices son los puntos en los que se unen las aristas de los prismas. Y por último encontramos las aristas. Las aristas son las líneas en las que se unen varias caras o bases del prisma. Ahora vamos a conocer las pirámides. Son muy parecidas a los prismas, pero tienen una diferencia. ¿Sabrías decirme cuál es? La diferencia es que la pirámide tan solo tiene una base, mientras los prismas tenían dos. Aún así, tienen elementos comunes. Aparte de la base, tienen cara lateral igual que sus prismas. Al tener de base un cuadrado, esta pirámide tendrá 4 caras laterales. También tienen aristas, donde se unen las caras laterales. Y por último, vértices. Este es el vértice donde se unen todas las caras laterales en la parte superior. Una vez observada el video, jóvenes estudiantes, ¿me podrían decir cuáles son esos elementos de prismas y pirámides? Tenemos la siguiente situación problemática. Las peceras. En una vidriería se fabrican estas peceras, las cuales se construyen de vidrio, excepto la base superior. Con la información dada, responden las preguntas. Si se vierte agua en la pecera 2 hasta una altura de 15 centímetros, ¿qué volumen del tanque será ocupado por el agua? Si se llena totalmente con agua la pecera 1 y luego se vierte el contenido en la pecera 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El agua llegará hasta el borde de la pecera 2. B. El agua quedará a 3 centímetros del borde de la pecera 2. C. Sobrará una altura de 2 centímetros de agua en la pecera 1. D. Sobrará la tercera parte del agua en la pecera 1. Antes de responder la situación problemática, jóvenes estudiantes, les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es un prisma y pirámide? Exacto. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas poligonales paralelas e iguales que se llaman base. Y una pirámide es el que tiene como base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos. ¿Y cuáles son los procedimientos para hallar el área, volumen del prisma y pirámide? Muy bien. Para hallar el área total debemos sumar el área de la base más el área lateral. Y para hallar el volumen, primero determinamos el área de la base de la pirámide y después sustituimos el valor multiplicado por la altura y dividido entre 3. El propósito de la sesión es resolver problemas de prismas y pirámides utilizando las propiedades. ¿Qué son cuerpos geométricos?
Los prismas y pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todos poligonales. ¿Y qué son prismas? Prisma son los poliedros que están limitados por dos bases que son polígonos iguales y por caras laterales que son paralelogramos. Y los prismas se nombran según el polígono de la base. Tenemos el prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal y el prisma hexagonal. ¿Y qué es pirámides? Pues es un cuerpo geométrico cuya base es un polígono y las caras laterales están formadas por triángulos que coinciden en un punto llamado vértice que se denomina ápice. Y tenemos los tipos de pirámides. El pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal y la pirámide hexagonal. Tenemos un ejemplo. La base de un pirámide hexagonal regular está inscrita en una circunferencia. Si la apotema de la base mide 4 raíz de 3 centímetros y la apotema de la pirámide 2 raíz de 39 centímetros, hallar el volumen de la pirámide. Primero, jóvenes estudiantes, hallaremos el área de la base. Y recuerda que tenemos un hexágono regular. Bien, y fíjate que está formado por 6 triángulos equiláteros y el apotema es esto. Y nos dice que mide 4 raíz de 3. Y recuerda, esto son triángulos equiláteros y tienes que acordarte de este triángulo notable. Entonces, esto es raíz de 3 por 4. Es como si le multiplicáramos por 4. Y como todo esto son proporcionales, entonces a todos debemos multiplicarlo por el mismo valor. De esta manera sabemos que este cateto es 4 y la hipotenusa es 8. Y como todos son iguales, los 6 triángulos equiláteros, entonces su valor es 8. 8, como vemos. Entonces, el área de la base es igual a 6 veces el triángulo equilátero. Entonces, el área total va a ser igual base por altura sobre 2. Simplemente reemplazamos. ¿Cuánto vale la base? 8. Por la altura, que es la apotema, que es 4 raíz de 3 sobre 2. Y eso va a ser igual a 16 raíz de 3. Pero esto es lo que vale un solo triángulo. Y para hallar el área de la base solo tenemos que multiplicarlo por 6. Entonces, reemplazamos el área total, que es 16 raíz de 3 por 6, y nos queda que el área de la base es igual a 96 raíz de 3. Entonces, solo nos faltaría hallar la altura. Y la altura es esta, lo trazamos aquí y lo completemos con la apotema de la pirámide. Vemos el triángulo así. Y ya sabemos cuánto es la magnitud de este cateto, porque es el apotema de la base. Y también sabemos cuánto es el apotema de la pirámide, porque es un dato. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y nos quedaría de esta manera. Entonces, resolviendo nos quedaría de la siguiente manera. 4 al cuadrado, 16. Y raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. Y eso va a ser igual al 2 al cuadrado, 4. Raíz de 39 elevado al cuadrado se vuelve 39. Ya siguiendo, 16 por 3, 48. 4 por 39, 156. 156 menos 48 sería igual a 108. Descomponiendo el 108 nos quedaría que h es igual a 6 raíz de 3. Entonces, como nos pide hallar el volumen de la pirámide, pues simplemente lo reemplazamos.
Reemplazando, nos quedaría que el volumen de la pirámide va a ser igual. Área de la base sabemos que es 96 raíz de 3. Por la altura, que es 6 raíz de 3 dividido entre 3. Hallando, nos quedaría 96 por 6, 576. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Sobre 3. Raíz se va con 2 y nos quedaría 3 sobre 3. 3 se cancelan. Y entonces nos quedaría que el volumen de la pirámide es igual a 576 centímetros cúbicos. Para la resolución de la situación problemática, jóvenes estudiantes, vamos a utilizar el método Polya, el cual consiste en 4 pasos. Primero, comprender el problema, configurar un plan. Tercero, ejecutar el plan. Y cuarto, examinar y entender la solución. Vamos a comprender la situación. Para ello, vamos a volver a leer. Nos dice la pecera. En una vidriería se fabrican estas peceras, las cuales se construyen de vidrio, excepto la base superior. Con la información dada, responde las preguntas. Si se vierte agua en la pecera 2 hasta una altura de 15 centímetros, ¿qué volumen del tanque será ocupado por el agua? Si se llena totalmente con agua la pecera 1 y luego se vierte el contenido en la pecera 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El agua llegará hasta el borde de la pecera 2. B. El agua quedará a 3 centímetros del borde de la pecera 2. C. Sobrará una altura de 2 centímetros de agua en la pecera 1. D. Sobrará la tercera parte del agua en la pecera 1. A partir de esta situación, jóvenes estudiantes, ¿de qué trata el problema? Muy bien, las peceras. ¿Y qué datos nos proporciona la situación? Como primer dato tenemos que la altura de la pirámide es de 30 centímetros y 20 centímetros. El segundo dato que tenemos es que la base es de 30 centímetros por 30 centímetros y 45 centímetros por 30 centímetros. ¿Y qué nos pide hallar? Nos pide hallar el volumen del tanque que será ocupado por el agua. También nos pide hallar de cuál de las afirmaciones propuestas es verdadera. Antes de resolver la situación problemática, jóvenes estudiantes, vamos a diseñar una estrategia. Y la estrategia es de la siguiente manera. Primero, ¿qué procedimiento seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación? Pues vamos a calcular el área total sumando el área lateral más la base inferior de cada pecera. Segundo, vamos a aplicar el volumen de un prisma para calcular los volúmenes de las peceras. Y así comparamos los volúmenes de la pecera 1 y de la pecera 2. Vamos a ejecutar el plan. Para la primera pregunta, que nos dice, si se vierte agua en la pecera 2 hasta una altura de 15 centímetros, ¿qué volumen del tanque será ocupado por el agua? Pues primero, jóvenes estudiantes, considera que en la pecera se vierte agua hasta una altura de 15 centímetros. Considerando ese dato, jóvenes estudiantes, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, reemplazamos los valores de la situación en la fórmula, que es volumen es igual al área de la base por altura. Reemplazamos. Área de la base es 45 centímetros por 30 centímetros. Y la altura es 15 centímetros. Entonces, resolviendo eso, sería 45 centímetros por 30 centímetros, nos quedaría que es 1350 centímetros cuadrados por 15 centímetros. Y resolviendo, multiplicando 1350 centímetros cuadrados
por 15 centímetros nos va a dar 20.250 centímetros cúbicos. Entonces, podemos decir que la pecera será ocupado con un volumen de agua de 20.250 centímetros cúbicos. La segunda pregunta, que dice, si se llena totalmente con agua la pecera 1 y luego se vierte el contenido en la pecera 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El agua llegará hasta el borde de la pecera 2. B. El agua quedará a 3 centímetros del borde en la pecera 2. C. Sobrará una altura de 2 centímetros de agua en la pecera 1. D. ¿Sobrará la tercera parte del agua en la pecera 1? Para dar respuesta a esta pregunta se debe comparar los volúmenes de la pecera 1 y de la pecera 2. Calculamos el volumen de la pecera 1. Pues simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Sabemos que el área de la base de la pecera 1 es 30 centímetros por 30 centímetros y la altura es de 30 centímetros. Entonces, multiplicando, nos quedaría que el volumen de la pecera 1 es igual a 27.000 centímetros cúbicos. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen de la pecera 2. También lo reemplazamos en la fórmula y sabemos que el área de la base de la pecera 2 es 30 centímetros por 45 centímetros y la altura es de 20 centímetros. Multiplicando el volumen nos quedaría que es 27.000 centímetros cúbicos. Entonces, comprobamos que ambas peceras tienen el mismo volumen. Entonces, la respuesta es que cuando se vierte todo el agua de la pecera 1 a la pecera 2, el agua llegará hasta el borde de la pecera 2. Justificamos lo desarrollado. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear? Menciona algunos ejemplos. Pues el prisma y el pirámide podemos utilizar para armar la estructura del techo de las casas, en los puentes e incluso en los ganchos para colgar la ropa. A manera de reto, jóvenes estudiantes, les presento la siguiente situación problemática. La situación dice, la glorieta del parque. La Municipalidad Provincial de Huancavelica decide construir una glorieta en la plaza central de la ciudad, como se muestra en la figura. Para armar la estructura, el ingeniero a cargo utiliza tubos de acero. ¿Cuántos tubos de acero con longitud de 6 metros necesitará el ingeniero para armar la glorieta? Jóvenes estudiantes, ¿qué aprendimos hoy? Muy bien, a resolver ejercicios que involucran al prisma y pirámide. ¿Cómo lo aprendimos? Muy bien, aplicando la definición del prisma y pirámide. ¿De qué manera lo aprendido nos sirve en nuestra vida cotidiana? Para poder diseñar la estructura del techado de una casa, puedo realizarlo con la formación de triángulos. De todo lo que se ha realizado, jóvenes estudiantes, ¿me podrían decir qué es un prisma y pirámide? Muy bien, los prismas y pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todos poligonales. ¿Y por qué es importante el uso del prisma y pirámide? Muy bien, porque el espacio donde nos encontramos está lleno de elementos geométricos y si conoces cada figura geométrica serás capaz de identificar y diferenciar sus características. Con todo esto, jóvenes estudiantes, llegamos a la parte final. Nos vemos a la próxima.